La química inorgánica es una de las grandes áreas de la química que va a estudiar todos los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Qué es exactamente la química inorgánica? La química inorgánica es la química que estudia todos los elementos de la tabla periódica, incluido el carbono en sus formas inorgánicas. Cuando nosotros hablamos de química orgánica, estamos hablando de la química del carbono, es lo que se conoce o a veces se asocia con química de elementos o cosas vivas. En el caso de la química inorgánica, nosotros vamos a estudiar todos los elementos de la tabla periódica, incluido el carbono en sus formas inorgánicas. Esto es cuando está, por ejemplo, en forma de carburos. Las diferentes áreas que están formando la química a veces van a encontrar que se están solapando y eso es algo que es bastante común en la química inorgánica. Esto lo vamos a ver, por ejemplo, cuando estamos estudiando organometálica, donde vamos a encontrar solapamiento entre la orgánica y la inorgánica, fulerenos, nanotubos, la fisicoquímica. Todas estas áreas son necesarias para entender lo que es la química inorgánica y sus diferentes partes. Cuando hablamos de la química inorgánica, no solamente estamos hablando de estudiar elementos y compuestos, sino también todos los principios físicos y químicos que están asociados con esto. Es por este motivo que la química inorgánica y la físico-química están ampliamente relacionadas. Nosotros vamos a estudiar lo que son reacciones químicas, estructuras, comportamientos y para esto muchas veces vamos a necesitar de utilizar lo que son las leyes de la termodinámica, de la cinética, conceptos de entropía y aplicaciones de conceptos de físico-química como es en estructura molecular utilizar difracción de rayos X o utilizar la espectroscopía. Entonces, de acuerdo a lo que ha ido sucediendo a lo largo de la historia, pues se conocen varios conceptos de lo que es la química inorgánica. Uno que pues es bastante amplio, me va a hablar de lo que nos presentaba el profesor Nyholm, que nos dice que la química inorgánica es el estudio integrado por la formación, composición, estructura y reacciones de los elementos químicos y sus compuestos, exceptuando la gran mayoría de los compuestos. Esto obviamente incluye todo lo que hemos mencionado de todos los elementos químicos que nos van a aparecer en la tabla periódica e incluso el estudio de la tabla periódica en sí hace parte del estudio de la inorgánica. Con el desarrollo de la química inorgánica moderna, se ha ido disminuyendo o cerrando el cerco entre lo que son los límites en la química orgánica, inorgánica, analítica, fisicoquímica, puesto que para hacer un estudio de estos compuestos inorgánicos muchas veces se necesitan conceptos de estas otras áreas y además los conceptos de la inorgánica están alimentando lo que son los estudios en estas otras áreas de estudio. Entonces, con, con los compuestos químicos inorgánicos se conocen desde hace mucho tiempo. Muchos de estos compuestos pues se venían conociendo desde la época antigua. Se ven representados, por ejemplo, en las pinturas rupestres, en los mausoleos, en lo que serían los antiguos templos, los maquillajes antiguos, las primeras medicinas, los primeros artículos que utilizaban para el tratamiento de aguas, los tratamientos para hacer cerámicas o vidrios que se conocen desde la antigüedad, todo eso viene asociado con el desarrollo de la química inorgánica. El aprender a utilizar los metales, aprender a utilizar cerámicos, aprender a manipular los materiales minerales, eso hace parte del desarrollo de la inorgánica y fue mucho de lo que se hizo en la antigüedad. Después vamos a tener que se empiezan a desarrollar lo que es la síntesis de compuestos inorgánicos de interés. Se aíslan algunos ácidos importantes como el sulfúrico, el clorhídrico o el nítrico. Se hacen reacciones con sales, se logran aislar muchas sales. Muchas reacciones que se conocían se fueron perfeccionando. Además se da un paso importante como es el desarrollo de la química atómica, de la química cuántica, el descubrimiento de elementos químicos como el azufre o el cloro, muy importante el descubrimiento del oxígeno,
que permitió el desarrollo de la química cuantitativa a partir de los experimentos de Lavoisier. Y luego vamos a tener lo que es la concepción ya bien clara y establecida de lo que son los átomos y moléculas, lo que abre las puertas para poder entender la química de una forma mucho más completa. Uno de los puntos más importantes para el desarrollo de la química inorgánica es la organización de los elementos químicos, la cual se presenta por primera vez de una forma pues aceptada con la tabla periódica de Mendeleev en 1869 y que se desarrolló por muchos años más hasta hace unos años, hace un par de años, cuando se descubrieron los últimos 4 elementos que aparecen en la tabla periódica. Con el desarrollo de estos elementos, el descubrimiento de los elementos y el desarrollo de la teoría atómica, se permite desarrollar las teorías de enlace, porque ahora tenemos las herramientas para explicar cómo se forman los elementos químicos, los compuestos químicos en sus diferentes formas, ya sea compuestos de tipo iónico o compuestos covalentes, compuestos de coordinación, compuestos metálicos. Uno de los puntos más relevantes del desarrollo de la química inorgánica fue el trabajo que hizo Werner, quien alrededor de unos 20 años se dedicó a estudiar la forma en que estaban constituidos unos complejos de cobalto. En la época de Werner no se conocían los compuestos de coordinación, que son compuestos de este tipo, y lo que se planteaba en ese entonces por Jorgensen, que era el químico más reconocido de la época, eran estas estructuras tipo lineales que explicaban mucho de las propiedades que tenían los complejos. Werner es quien plantea que en realidad los compuestos químicos de este tipo están formados por un centro metálico y unos ligandos o compuestos átomos que están a su alrededor unidos por unos enlaces. Estas estructuras de Werner no fueron aceptadas en un principio y fueron refutadas hasta que él logró demostrar, más allá de cualquier duda, que estos compuestos de verdad existían y que las propiedades solamente se podían explicar cuando se tenían este tipo de enlace. Este tipo de compuestos de coordinación, como se llaman, se van a estudiar en mayor intensidad cuando se vea la química inorgánica 2. Por los trabajos de Werner, este gana su premio Nobel de Química en 1913. Cuando vamos avanzando en las finales del siglo XIX, principio del siglo XX, pareciera como un estancamiento de lo que es la química inorgánica. Esto cambió con la Segunda Guerra Mundial. Aquí vamos a tener que se empieza a tener un interés muchísimo mayor en la inorgánica, puesto que se hace necesario la síntesis de muchos compuestos. Aquí con el desarrollo de la catálisis, con el desarrollo de materiales, de polímeros, etcétera, se da un nuevo auge a esta química inorgánica que no se ha detenido hasta el día de hoy. Uno de los puntos también importantes del desarrollo de la química inorgánica es en la segunda mitad del siglo XX, cuando se desarrollan las teorías de enlace para los compuestos de coordinación. Estos son las teorías de campo cristalino y luego la aplicación de teorías orbitales moleculares a este tipo de compuestos, conocida como teoría de campo ligante. Algunos puntos importantes de este desarrollo de la química viene dado, por ejemplo, por el desarrollo de la química de polímeros, que empezó con los trabajos de Seeger y Natta, quienes desarrollan unos procesos químicos industriales para obtener compuestos polímeros polietileno y poliestireno, trabajos por los cuales ganaron el Premio Nobel de Química en 1963. Otro punto importante se vio con el desarrollo de la química por parte de Dorothy Crawford Hodgkin, quien a través de unos métodos que en ese entonces eran bastante rudimentarios, logró obtener la estructura de rayos X de la vitamina B12 entre 1953 y 1961. El gran crecimiento de la química inorgánica moderna se da con el desarrollo de la química inorgánica industrial, puesto que estos compuestos tienen un gran impacto en lo que es la economía. Pues solamente con observar cuáles son los productos químicos de mayor
producción a nivel industrial, vemos que estos son el amoníaco, el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, el ácido nítrico, y entonces eso nos da una idea de cuál es el impacto que tiene la química inorgánica industrial en la economía. Hoy día, pues esta química inorgánica industrial es fundamental para lo que es el desarrollo, no solo de la obtención de productos a partir de minerales, sino el desarrollo de muchos de los procesos que permiten la energía en los hogares y las industrias, como son los procesamientos de petróleo y del gas natural para obtener diferentes compuestos. Otra parte importante de la química inorgánica es la química inorgánica descriptiva, a través de la cual podemos hacer un análisis de la forma de estudio de las formas estructurales de los diferentes compuestos inorgánicos. Aquí, con esta química inorgánica descriptiva, se diferencian y estudian los compuestos de coordinación, los de grupo principal, los compuestos de metales de transición, los compuestos en estados sólidos, compuestos bioinorgánicos, los compuestos tipo clúster y los compuestos organometálicos. Dentro de los compuestos de coordinación clásicos vamos a tener metales unidos a ligandos a través de pares solitarios de electrones. Estos ligandos incluyen normalmente moléculas como agua, amoníaco, cloruros y cianuros. En los compuestos de coordinación modernos, casi todos los compuestos orgánicos e inorgánicos se pueden utilizar como ligandos. El metal normalmente va a corresponder a elementos del grupo 3 al 13, así como compuestos de elementos translactánidos y transactínidos, que desde cierta perspectiva todos los compuestos químicos pueden ser descritos como compuestos de coordinación. Una de las partes importantes de este tipo de compuestos es la estereoquímica. Esta estereoquímica de estos complejos puede ser muy variada y esto lo pudo evidenciar Werner en sus primeros estudios, donde pudo separar dos enantiómeros. Aquí se pueden encontrar compuestos que son quirales, algo que en un principio se consideraba que era inherente solo a los compuestos orgánicos. Cuando hablamos de los compuestos de grupo principal, aquí estamos hablando de compuestos que tienen elementos de los grupos 1, 2, 13, 14, 15, 16 y 17 de la tabla periódica y también algunos elementos de los gases nobles, el grupo 18. Debido a que ellos van a tener, muchos de estos elementos tienen una reactividad que es similar, nosotros podemos encontrar que también dentro de estos grupos se estudian elementos del grupo 3, como el escandio o los lactánidos, y elementos del grupo 12, como el zinc, el cadmio y el mercurio. De estos compuestos de grupo principal, podemos decir que se conocen desde el comienzo de la química, con algunos ejemplos muy conocidos de azufre elemental, el fósforo blanco que se destilaba. Los experimentos con oxígeno de Lavoisier y Presley no solamente identificaron los gases diatómicos, sino que también abrieron la puerta para describir compuestos y reacciones según las relaciones estequiométricas. Aquí se presenta un punto importante, que es el descubrimiento de la síntesis práctica de amoníaco con catalizadores de hierro por Bosch y Haber, quienes a principios de la década de 1900 impactaron a la humanidad mostrando que la síntesis química inorgánica era importante y podía contribuir de forma importante a la economía de los países. Algunos compuestos de grupo principal típicos, como los silicios, los compuestos de estaño, los compuestos de nitrógeno, se consideran que son típicos de los grupos principales, y muchos de estos se pueden considerar organometálicos cuando tienen también grupos orgánicos, por ejemplo con los compuestos de boro, que pueden estar unidos a grupos metilos. Nosotros vamos a encontrar muchos elementos presentes en la naturaleza de forma natural, como los fosfatos en el ADN, que se pueden considerar como bioinorgánicos. También podemos encontrar muchos compuestos orgánicos que carecen de hidrógeno
y que pueden actuar como ligandos y que muchas veces se consideran inorgánicos, como son los fullerenos, los nanotubos y los óxidos de carbono binarios. Los compuestos de metales de transición son aquellos que contienen metales del grupo 4 al 11 y en estos, los compuestos con un metal del grupo 3 o 12 a veces también se incorporan a este grupo, aunque en forma técnica ellos no son elementos de transición porque sus capas de bloque D, la capa de la capa del elemento está llena, entonces no son de transición. Entonces, los compuestos metales de transición son importantes porque ellos tienen una química de coordinación muy variada que va desde formas simples, como por ejemplo los compuestos de titanio que son tetraédricas, muchos pasan por compuestos octaédricos o bipirámides trigonal, como el que se muestra en la figura con hierro, hasta compuestos que son, por ejemplo, cuadrado plano, ¿no? Como los complejos de níquel, y la más común, pues vamos a encontrar es la octaédrica, que es común en los compuestos del grupo 8, 9, 10. Normalmente vamos a encontrar que además de tener estos compuestos de metales de transición, con estas combinaciones de ligando que se consideran inorgánicos, también vamos a encontrar algunos compuestos que van a tener enlace directo metal-carbono, como en el que muestra aquí. Cuando esto se presenta, se conocen como compuestos organometálicos. Estos compuestos organometálicos son bien importantes porque tienen una gran utilidad como catalizadores en síntesis de una gran cantidad de compuestos como derivados del petróleo, como medicinas, ¿no? En farmacología, y hoy día pues han desarrollado una parte importante que es la síntesis de compuestos bioinorgánicos que se están utilizando mucho para tratamientos de enfermedades. Otro tipo de compuestos que vamos a encontrar son los compuestos tipo clusters, que son comunes en elementos del grupo 8, el grupo 9 y el renio en el grupo 7. Este tipo de compuestos tipo clúster son muy parecidos a los compuestos tipo boranos que vamos a encontrar en los grupos principales. Y por último, pues tenemos lo que son los compuestos en estado sólido, que son importantes para estudiar lo que es la estructura, los enlaces y las propiedades físicas de los materiales. Este tipo de química requiere estudiar técnicas como la cristalografía para poder entender cuáles son las propiedades que resultan de estas interacciones que suceden a nivel aquí molecular. Dentro de esta química se va a encontrar el estudio de metales, sus aleaciones, los derivados intermetálicos y los campos que están asociados con estos compuestos incluyen lo que es la física de la materia condensada, la mineralogía y la ciencia de los materiales. Además de los conceptos experimentales que han permitido hacer el estudio de la estructura de estos compuestos, como hemos visto, la química inorgánica teórica también se ha beneficiado del desarrollo de teorías cualitativas. Algunas de estas teorías pues, son fáciles de estudiar o de aplicar, puesto que no requieren unos conocimientos profundos en cuántica, mientras que otras son un poco más complejas. Uno de los hitos importantes que vamos a encontrar es el desarrollo de la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, que me va a predecir o por lo menos racionalizar la estructura de los compuestos de los grupos principales. En esto vamos a encontrar explicaciones de por qué, por ejemplo, la molécula del agua es angular en vez de lineal o por qué la molécula del amoníaco es piramidal y no en forma de triángulo. Para los metales de transición, vamos a utilizar la teoría de campo cristalino que permite comprender el magnetismo de muchos complejos simples. Esto nos permite saber si las moléculas pues, van a ser diamagnéticas o paramagnéticas y pues, presenta un enfoque cualitativo que es realmente importante para evaluar la estructura y la reactividad de muchos de los complejos de transición, enfocándose en el número de electrones de valencia del átomo central de una molécula cualquiera.
Estas también vamos a encontrar una parte fundamental de lo que es el estudio de la química inorgánica, que es la teoría de la simetría molecular y la teoría de grupos, la cual va a proporcionar un lenguaje para describir las formas de las moléculas según la simetría de grupos en grupos puntuales. Esta teoría de grupos, porque se suele estudiar en cursos más avanzados de química inorgánica, permite factorizar y simplificar algunos cálculos teóricos. Este estudio, la teoría de grupos, es importante porque a partir de esto se pueden racionalizar muchos de los conceptos asociados con espectroscopía, propiedades de estados vibracionales, electrónicos, saber cuál es la propiedad de simetría de los estados fundamentales y excitados permite predecir el número y la intensidad de las absorciones, por ejemplo, en los espectros vibracionales y electrónicos, lo cual tiene una amplia aplicación, por ejemplo, cuando estamos trabajando con infrarrojo, ¿no? Por poner un ejemplo. Una teoría más avanzada, pues que nos permite comprender con mucha mayor amplitud lo que es la forma en que se están enlazando los elementos, es la teoría de orbitales moleculares, que sí requiere que se tengan unos conocimientos básicos de cuántica para poder entenderla. Uno de las asociaciones más importantes que vamos a encontrar dentro de dos áreas de la química es la relación química inorgánica y físico-química. Esta relación nos permite entender desde la formación de los compuestos, por ejemplo, los compuestos sales iónicas a través del ciclo de Bohr-Haber, en el cual podemos analizar diferentes energías de formación de los procesos del compuesto para obtener la energía de red. Podemos hacer estudios cinéticos y establecer las energías de reacción, poder estudiar reacciones desde el punto de vista estequiométrico o catalítico y así sucesivamente. Muchos de los conceptos de química inorgánica vienen asociados con factores físico-químicos, ya sea de tipo termodinámico o cinético. Por esto es importante que las personas que estudian química inorgánica tengan una buena base de físico-química. La química inorgánica además se va a relacionar con muchas técnicas y muchas áreas de la ciencia. Por ejemplo, con cristalografía de rayos X, que permite estudiar las estructuras en 3D de los compuestos, varias técnicas de espectroscopía, como la ultravioleta, la RMN, que hace estudios magnéticos para ver estructuras y relaciones, la espectroscopía infrarroja, la doble resonancia magnética nuclear, espectroscopía Mosaver, todos estos tipos de espectroscopía, así como la electroquímica, van a permitir hacer estudios muy completos de la estructura de diferentes compuestos y sus reactividades. Además, la química inorgánica está ampliamente relacionada con muchas áreas del conocimiento. Es fundamental para hacer estudios de ciencia de materiales, con la geoquímica, mineralogía, todas las áreas comunes, ¿no? Analítica, orgánica, incluso pues a veces dicen orgánica porque cuando se hacen estudios de reacciones de sintéticas, catalíticas, pues se utilizan metales de transición y desde el punto de vista del catalizador, estas se estudian desde la inorgánica. La química del estado sólido, y ya cuando estamos hablando de cuestiones mucho más aplicadas como la química ambiental, la bioinorgánica, organometálica, todas estas requieren tener unos conocimientos, aunque sean básicos, de química inorgánica para poder entenderla. Nosotros vamos a encontrar pues mucha bibliografía en la que podemos encontrar mucha más información sobre la química inorgánica. Pues aquí se recomiendan estos libros, ¿no? El Chiver-Atkins, Hauscroft, el Misler-Tarr o el de Francisco Recio del Bosque. Son libros muy completos donde pueden encontrar mayor información sobre esta importante área del conocimiento.